Nuevamente un segundo programa de entrevistas a través de este proyecto Educación, Tecnología y Juventud. Estoy súper contento de que la gente ya haya empezado a compartir y estar con nosotros a pasar una entretenida noche, ¿cierto? De entrevistas con esta tremenda invitada que la voy a presentar dentro de poquito, no sin antes saludar no solo al público, sino también nuevamente a nuestra querida intérprete, ¿cierto? Que está acompañándonos a Carolina. Un saludo para ella, con mucho cariño, y espero que esté en el sur, no pasándola muy mal con toda esta tremenda locura que está sucediendo con la caída de esta agüita, ¿cierto? Deberían de estarla aprovechando con todo este dilema hídrico que tenemos, pero bueno, ya esas son cosas que vamos a estar conversando más adelante, y ¿por qué no? Con la invitada, cosas que Chile debería cambiar, ¿cierto? No podemos tener crisis hídrica y que caiga tanta agua y que no tengamos herramientas para poder regularla. Así que no le doy más revuelo, doy un tremendo aplauso con una tremenda intro a nuestra invitada del día de hoy. Quiero que den un saludo a Gigliola Carabalino, un aplauso para ella, por favor. Se lo doy en este momento, solito yo, pero el público lo está haciendo a la distancia. Gigliola, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado todo? ¿Cómo está la salud? ¿Cómo te encuentras? Hola Mario, bueno, primero que todo muchas gracias por invitarme y bueno, estoy muy bien, gracias a Dios estoy bien, de salud bien, ¿cierto? Creo que hay que agradecer, ¿cierto? Que estamos en general bien, ¿cierto? Sin catástrofes, sin nada, a pesar de todo lo que en Chile, ¿cierto? Suelen ocurrir muchas cosas en poco tiempo, pero tenemos una excelente reacción, así que muy bien. Sí, sí, no, por Gracias. supuesto. Oye, qué bueno que estés bien con todo lo que está pasando, ¿cierto? El tema de la pandemia. Un saludo a toda la gente que está buscando, ¿cierto? Cuidarse y, por supuesto, superar. Sabemos que esto no va a ser para siempre, así que hay que seguir trabajando, chicos. Hay que tratar de mantenerse en casa siempre y cuando se pueda. Ojo con eso, porque sabemos que mucha gente a través del trabajo necesita salir, así que claramente a ellos no les podemos exigir, ¿cierto? Que se queden en casa, pero siempre y cuando se puedan cuidar, a cuidarse. Así que, oye, yo súper contento de tenerte como invitada. La verdad es que hemos estado conociendo de a poquitito a la gente. Hay muchas personas que en este momento están de alguna manera candidatándose como constituyente, también como concejal. También más adelante vamos a tener alguno que otro invitado en ese tema. Pero gracias al equipo que conversó contigo, estuve leyendo un poco sobre tu bagaje y parece que tienes una tremenda experiencia haciendo cositas acá en Arica. La primera pregunta, ¿eres ariqueña? ¿Naciste aquí o vienes de otro lugar y empezaste a vivir en Arica? Cuéntame. Bueno, mira, yo nací en Santiago, Ya, ya, mi ya, papá es ya, ariqueño, ya. mi mamá es chillanesa, y Mira, ellos se conocieron en Santiago, así que nosotros, yo y mis hermanos, somos tres, nacimos en Santiago, pero cuando yo tenía 8 años nos vinimos a vivir a Arica, porque mis papás que son profesores, eh, la verdad es que nos veían muy poco. Ya yo recuerdo que mi papá nos iba a dejar muy temprano al colegio, luego nos iba a buscar muy apurados para ir a almorzar, y a mi mamá la veíamos un ratito en la mañana y después un ratito en la noche cuando llegaba y listo, y se acabó. Entonces, mira. eso no es vida, la verdad. Y como Sí, mis dos padres claramente. son de provincia, entonces decidimos venirnos para acá y yo me quedé en Arica, pues mi hermano se Ya, volvió a ya. Santiago porque estudió allá y se quedó allá trabajando. Mi hermana estudió en Santiago, pero ella también volvió a Arica, así que yo vivo acá y bueno, y de ahí ya nunca más me he ido. Pues, estudié acá, estudié en colegios de acá, estudié en la universidad de acá de Arica, así que Mira, ya me ya, siento ya. ariqueña. Y mis hijos son Mira, ariqueños, ¿no? así que No, motivadísimo. Ya, como dicen por ahí, plantaste raíces ya con la ciudad, me sí, imagino por la temprana edad a la hora que llegaste. Ajá. claro Oye, que sí, pues, claro que sí. Igual no olvido mi origen santiaguino, porque esa primera etapa, que es como la etapa preescolar, es bien valiosa y no lo olvido para nada. Pero claro, después en Arica desarrollé toda mi vida, mis amistades son de acá, así que como ariqueña. no, sí, sí, pues se comprende. De hecho, yo viví algo al revés. Mi mamá y papá son santiaguinos y yo vinieron a conocerse acá en Arica. Pero bueno, Mira, son temas de otro costal. Oye, dentro de la producción que conversó contigo, nos contó un poquito sobre tu bagaje, que claramente es bastante amplio, pero de las aristas que podemos conversar hoy día por el tiempo que tenemos, dice que eres docente académica universitaria. Cuéntame un poquito al respecto. ¿Eres académica de qué universidad? Cuéntame un poquito.
Bueno, en este momento, académica de la Universidad de Tarapacá, académica part-time, ¿cierto? Ya, ya, ya. Hora. Sí, sí, sí. Pero yo trabajé mucho tiempo en, a ver, de hecho yo quería ser profesora. La verdad, las cosas que Ya. yo cuando niña quería ser profesora, porque mi papá son profesores, me gustaba mucho. Pero como mis papás son profesores, me dijeron, mira hija, me dijo mi papá, sea profesora, pero sea profesora de médico, sea profesora de ingeniero, sea profesora de abogado. Así Ya, ya. Así que estudié Derecho, pero de verdad que a mí después, bueno, me gustó mucho. Yo prontamente quise estudiar Derecho, ya tenía como 12, 13 años. Ujú. Entonces, yo estudié por gusto y me gusta mucho mi profesión. La hago con muchas ganas, de verdad que me encanta lo que yo hago. Entonces, de ahí yo cuando salí de la universidad, empecé casi al tiro a hacer clase, incluso antes de titularme. Porque bueno, en la universidad hice ayudantía desde el segundo año y de ahí ya yo me titulé el 2003 y el 2000 yo ya hacía clases en el INACAP, ahí Mm. asistente social, hacía clases de derecho. Y Ya, después ya, yo ya, el ya. 2004, 2005 por ahí me empecé a trabajar en la Universidad Arturo Prat acá en Arica, que habían creado hace poco la carrera de derecho. Y Ya. luego yo me fui para Iquique, porque bueno, mi marido en ese entonces, bueno, en esa época era mi pareja, él era de Iquique, entonces nos fuimos a vivir a Iquique y Mm. entonces yo entré a trabajar a la Universidad Arturo Prat en Iquique, pero ahí ya jornada completa. Entonces era Ya. académica, tenía jornada completa en Iquique y ahí hacía harta clase, pues era solamente docente. Me dedicaba al tema de abogada, solamente docente. Y, Ah, ya, 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 ya. y después me volví a Arica, ariqueña, echaba de menos a mis padres, qué sé yo, y me volví a Arica y seguí haciendo clases, seguí como jefe de carrera, entonces finalmente yo me dediqué exclusivamente a la docencia hasta el año 2010. El año 2010 Mm. me tocó, yo había tramitado antes igual, había trabajado como abogada, pero no con este sistema nuevo, porque yo hice la práctica con este sistema antiguo, que era todo escrito, todo escrito, todo escrito, ¿no? De hecho, la reforma procesal penal, que es del año 2003, yo no hice mi práctica con eso, hice mi práctica con el sistema antiguo, entonces para mí era todo muy nuevo. Pero en esa época, el Ya. año 2010, me tocó defender a mi hermana en un tema de familia que tuvo. Ya, ya, ya. Entonces, me gustó, fíjate, me gustó y además me di cuenta que primero que había como un vacío para, para la defensa de mujeres que éramos profesionales, porque Ya, ya, ya. el sistema estaba dado para la mujer como de escasos recursos, que está el CERNAMEC, ¿cierto? La Corporación de Asistencia Judicial, nos refiere a una defensa especializada en familia. O, digamos, para la mujer que ya tiene muchos recursos, ¿cierto? Que ya se contratan abogados muy top, muy caros. Mm. Ya, 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 Entonces yo ya. quería crear una oficina que esté dirigida pero a la mujer de clase media, a que no sea gratis Ya. porque en realidad uno tampoco es lo que uno quiere, pero que tampoco sea con unos precios súper elevados y que sea especializada en defensa de mujer y así entonces como nació la Oficina de Defensa de la Mujer. Tiene un Oye, y estudio eso lo, clínico. ya, y eso lo iniciaste tú, onda, se te vino la idea, dijiste, bueno, estamos con los conocimientos, ¿qué cosa? ¿Armaste un equipo o lo partiste tú? Mira, partí sola con mi secretaria, me conseguí una secretaria, pero ahí lo más importante, porque la verdad es que esto era un estudio jurídico, tampoco yo nunca postulé a un fondo público ni nada, porque cuando se trata de prestación de Ya, servicios es difícil postular esas cosas y ganarlas también. Entonces fue todo esto como bien a pulso, pero lo más importante que era lo que yo quería instaurar, era una defensa con ya. perspectiva de género. En esa época no existía en ningún lado. Todavía, yo Mm. digo, en esa época hasta las mujeres nos daba vergüenza decir que éramos feministas, porque daba como lata decir todas las Oh, mujeres decían, mira, qué éramos año eran aproximadamente? ¿Qué año eran? ¿Qué 2010, año era ponle más o menos 2010, aproximadamente? 2010, 2009, Mira, 2010. En esa época no se hablaba nada de disruptivo. feminismo. Sí, sí. Era una idea disruptiva con la que trajiste y te dijiste aquí nos lanzamos, nos puede ir excelente o no, pero hay que darle.
que yo consideraba que faltaba, porque finalmente los juicios, que es lo que yo pude ver en el caso de mi hermana y luego lo vi en otras cosas, era muy distinto evaluar la realidad de la mujer y evaluar la realidad del hombre. Eran dos realidades muy diferentes en materia de familia, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, no se podían ponderar con los mismos ojos. Era una perspectiva totalmente distinta. El Ya, tema de los alimentos, correcto. el tema de las visitas, y había muchos aspectos que no se ponían en juicio, ya no se ponían a la luz. Yo, por ejemplo, vi una situación que lo vi con mi hermana que era muy simple, que es una cosa muy recurrente, ¿cierto? Que el padre quiere visita, por decirte, con pernoctación desde el día uno. Entonces yo le decía a los jueces que no puede ser, pero no porque no quiera estar con el papá, sino que porque la guagua está recién controlando esfínter y le va a afectar, como igual yo tenía hijos chicos, entonces decían, sí, pues la verdad es que es eso. Entonces mejor vayamos gradual para que se vaya acostumbrando a poco, porque va a dormir en una cama distinta, con su cama. Entonces esas cosas empezaron como a recién instalarse. Las Ya, ya, notitas ya. y bueno, todavía no se instalan 100%, pero ya hay, yo diría que después de como a partir como del año 2015 empezó a tener más cabida esos Mira. conceptos. Oye, qué buen punto. Y es algo que no todo el mundo conversa, ¿ah? De repente entender, por ejemplo, que grandes movimientos, en vez de ser un pensamiento súper descentralizado, o sea, no esperar a que la capital iniciara algo, sino tú dijiste, bueno, esto yo no lo he visto, pero es necesario. O sea, viste la necesidad y la aplicaste ahí. Y esto, cuando tú empezaste a iniciarlo, ¿cómo le hiciste propaganda? ¿Cómo fue que pudiste como llevar Ahí, al público? bueno, yo, la verdad de las cosas es que yo nunca tuve una mentalidad como muy comercial, Ya, ya como era académica, ya, ya, académica, ya, uno en la ya. académica está encerrado en los libros. De hecho yo en esa época que fui académica hice un magíster en docencia, empecé estudios de un doctorado, muy encerrada en los libros, muy ratón de biblioteca, entonces yo era más bien introvertida. Ya. Pero dije, ya en esta cuestión hay que lanzarse con todo, dije yo, aparte que también yo quería que también me diera para subsistir, porque como tenía hijos chicos, yo pensaba ya tener un trabajo con un tiempo que yo controlara más, Ya, porque ya, siempre ya. yo también quería criarlos, ¿cachai? Entonces dije, ya me voy a lanzar con todo y durante bastante tiempo pagué un anuncio en el diario. Así, esos anuncios Mm, que ponen, entonces puse Oficina de Defensa de la Mujer lo pagué durante harto tiempo y no era muy barato, pero de sí, me todas imagino. maneras, o sea, para mi presupuesto, pues, a lo mejor ahora lo pago feliz, pero en esa época igual hacía los esfuerzos, lo pagaba, no sé, con tarjeta o lo pagaba con 2 cheques, 2 o 3 cheques. Pero fíjate que puse el anuncio y al día siguiente llegó una persona, al día siguiente, y me acuerdo que fue un caso bien complejo porque era como un divorcio con el hombre estaba en otro lado, yo no tenía ni teléfono en la oficina y ya me empezaron a llegar casos. Eh, y ahí me di cuenta que la verdad es que sí, porque había un vacío en las mujeres que podían pagar, pero que no encontraban a quien les defendiera. Eh, y, Ya, y eso fue, ya, ya, eso fue. ya. Entonces, durante un Mira. tiempo pagué ese anuncio y después recuerdo que a poquito tiempo, yo como puse el anuncio, me llamó una locutora que tenía un programa en la radio Capísima, que es la Hilda Sil. Un saludo para Hilda, La maestrísima. Hildita, claro, y me llamó y me dijo, uy, vi tu anuncio, podemos hablar. Entonces, como ella tiene un programa que era Hilando con Linda, en esa época era de la Universidad de Tarapacá, de la Radio Universidad de Tarapacá, después fue en la Capísima. Entonces dijo, podríamos hablar. Entonces ahí yo me instalé con una cosa como fija, fue bien entretenida, y hablábamos de alimento, de visita, todas esas cuestiones. Y bueno, y después ya empezó a moverse solo, pues la Mira, verdad es que, mira. claro, claro. Y llegamos hasta a la historia en la cual me imagino que esto, aparte de tú empezar a resolver esta necesidad que viste, ¿cierto? Que viviste y que sentiste que hacía falta, las personas con las cuales empezaste tú a trabajar empezaron no solamente a retribuir en el sentido de que, claro, esto es un trabajo, ayudo a gente, pero aparte empezaste a conocer experiencias de otras personas que de alguna manera fueron formando algo en ti
que hoy en día te hizo lograr cosas como, por ejemplo, yo en lo que estoy viendo de lo que se informó dentro de la producción, me dicen que más adelante el estudio se amplió, ¿cierto? Y que se buscó defensa de trabajadores, ¿cierto? También asesoría a gremios, de aquí me nombra a TISAM, a FEMA, colegio de profesores. Me imagino que todo ese bagaje de gente empezó a generarte como una retribución de información y conocimiento que empezaste a decir, oye, ¿sabes qué? Se puede hacer más. ¿Cómo fue creciendo eso? Bueno, lo que pasa es que ahí también resulta que después estos temas de familia no son como un juicio, no sé, de arriendo que se termina y tú te olvidas. Para nada, pues uno normalmente un juicio de familia se extiende por mucho porque después viene otro problema. Si de hecho yo tengo clientas que sus hijos yo los conocí en la básica, pues ahora están en la universidad. Entonces, y todavía siguen con otros temas. Entonces, resulta que yo después me empecé a hacer como amiga de la gente. Y después esa misma Ya. gente, que todavía, y conversando de su tema, y a veces de repente había gente a mi oficina y pedía la hora y pagaba la consulta, y me hablaba un tema nada que ver, un tema así como del desarrollo psicológico de su hijo. Y yo le decía, oye, pero es que a usted le sale más barato pagar un Ah, psicólogo que un abogado así, pero es que yo quiero tu opinión, me decía, ¿qué es lo que puedo hacer? Y al final nos hacemos ya, como ya, ya, ya. claro. Entonces, esas mismas personas después me decían, oye, es que tengo un tema laboral. Ya, entonces ya tomar el tema laboral. Y así fue, entonces empecé a extenderlo el tema laboral. Pero el tema laboral, Mm, el fuerte fue también la defensa de la mujer en materia laboral, o sea, defender temas de fuero maternal, licencia, mucho acoso también, que el tema laboral de la mujer es más o menos fregado. Ahí también se amplió ya la defensa de gremios, porque ya era, también los gremios, los trabajadores son personas vulnerables. Y como ya, esta misma ya, persona ya. me decían, oye, yo sé que tú tomas familia, pero por favor también toma laboral, porque tengo este tema, y aparte que entonces de ahí se fue ampliando eso, El y ya, público lo pidió. claro, porque decían, Ya, tomar ya, este ya, caso. ya. Entonces ahí me acuerdo que la primera asociación que tomé fue la Asociación Gremial de la DISAM, que es de los funcionarios municipales de la educación, perdón, de la salud municipal. Ya, ya. Y ahí también tomé unos casos de unas chiquillas, de unas funcionarias, harto ahí, harto tema como de hartos problemas. Y aparte que hay muchas mujeres, pues en los consultorios trabaja casi como puras mujeres, enfermera, Sí, matrona, ¿cierto? es Harto. un dato interesante, es un dato interesante. Ujú. Entonces después, ya también, como mi papá son profesores, mi mamá de repente decía, ¿sabes qué, hija? Yo sé que tú no tomas estos casos, pero tengo una amiga que no sé qué, ya, entonces, para la oficina. Y ahí ya claro. Y todos así como, oye, por favor, y yo de verdad que incluso el tema del cobro ya ni siquiera lo hago yo porque yo me pongo a atender y me olvido que tengo que cobrarle. Entonces mi secretaria que me dice, el jefe me dice, pero le va a cobrar, no le va a cobrar. Y digo, ah, sí, verdad, pues verdad que tengo que cobrarle. ¿Y cuánto? Ya, esto yo creo, no, muy poco, me dice, porque igual es harta pega. Y usted, bueno, no sé, velo tú, te digo yo, y ahí ella se encarga como esa, tuve que separarla porque yo me embalo. Y ahí me llegaron unos Y, casos de unos profesores que los habían despedido y ya, resulta que estos ya, ya, ya. profesores habían empezado a trabajar antes del 81, que se produce el cambio, ¿cierto?, en que el régimen de Pinochet produce el cambio de la Mm, educación a la ajá. educación del Ministerio de Educación, los traspasó a las municipalidades. Sí, al municipio, justamente. Entonces ellos habían empezado a trabajar antes y se les despidieron nomás, porque de repente un día no, sabe que usted ya no puede entrar Oh, más a este colegio, está despedido, porque en realidad porque eran viejos, es por eso, fue eran fue las un bolón personas. eso, ¿ah? Sí, fue una locura. Entonces hay algunos profesores que dicen, bueno, pero es que igual, yo le dije, no, porque eso no puede ser. Y una de esas profesoras dijo, no, dijo, yo, no, yo nunca, yo ya tengo, no sé, 70 años, pero yo no quiero jubilar, yo me siento impeque, entonces esto no es justo. Y ahí demandamos a la municipalidad y ganamos la demanda y se le reconocieron los años de servicio desde que entraron a trabajar, o sea, estoy hablando desde el año como 75. Entonces eran ¡Ojo! 40 años de servicio para cada uno. Oh, fue la Eh, media victoria, ¿ah? Fue la media victoria. sí, y ganamos en juzgados, pues ganamos en la corte, pero para ellos fue bastante dinero
y sobre todo muy simbólico, porque se reconoció, bueno, después ya obviamente nunca más se produjo porque nunca más despidieron de esa forma. Ah, claro. Claro, pues ya tomaron las medidas de resguardo, pero ahí fue donde los profesores dijeron, ah, no, pues entonces necesitamos una asesoría. Y ahí empezó a ser abogada del gremio de los profesores. En realidad podría decirse como del colegio de profesores, pero es más que del colegio de profesores porque el colegio de profesores no tiene tantos asociados. Entonces yo empecé a ser abogada de todos los profesores de los establecimientos públicos de Arica. Solamente habían dos establecimientos públicos Mira. que yo era su abogada, que eran dos, pero de todos los Ya, demás, ya, ya, ya. entonces yo tenía convenios con más de 1000 personas, porque era abogada de todos ellos, pues. Entonces ahí, bueno, ahí ya Mira. la cosa eran demandas laborales, eran bastantes, y asesoría sobre todo, pero ya también en una onda como más de colaboración, porque la verdad es que sí, remuneradamente yo cobro el juicio, si es que se Ya. gana, siempre me voy. Pero ya después me decía, oye, ¿sabes qué pasa? Que tuvimos un problema con esta situación, usted puede ir y acompañarlo a arreglar, claro, y decía, ya. Y eso era como colaboración nomás. Entonces ya después empecé a hacer como estas cosas más con sentido social. Siempre lo he tenido, pero Mira. empecé a hacerlo así, porque no le iba a cobrar, no sé, la hora de la reunión, aparte que no me nacía, le decía, no, le decía yo, esto es injusto, cómo los tratan de esta forma, ya no, yo los acompaño, y los acompaño a esta otra reunión, y los acompaño a esta otra, y cosas así. Para eso está la manager. Para eso está la manager. Claro, entonces ahí, no, señora Gigliola, nosotros necesitamos que usted vaya con nosotros porque ahí ellos llegan con todo su staff de abogados y nosotros vamos solos, no sabemos qué hacer. Le digo, pero obvio, pues yo voy a la hora que sea y ahí los acompañaba y da la pelea, claro. Oye, oye, y una consulta, Gilera, ¿esto no te provocó como dificultades el saber que te enfrentabas, por ejemplo, a veces con entidades con mucho poder? ¿No te viste de repente como que algunos filtros, que en algunos lugares te cerraron las puertas a causa de defender estas causas a veces tan sociales? No, no, porque yo ahí fue como de, la verdad las cosas fui descubriendo como otras partes de mí misma que yo no conocía, que la verdad Ya, es que no me interesa como lo que pienso. Y ya, además que ya, ya, yo ya. tampoco me voy como en la pelea. ¿Ah? Yo trato siempre yo les digo a todos mis clientes, a todos mis amistades, a todas las personas que asesoro, yo digo, está bien pelear por los derechos, pero tampoco se trata de quedar enemistado. Si usted va a seguir trabajando, entonces yo siempre trato de llegar a Claro. soluciones colaborativas que a todos dejen satisfechos. Ya no me voy en la Ujú, pelea y lo ujú. otro es que yo también separo muy bien. eh, Tengo muy buenas relaciones con todos los colegas, porque una cosa es Ah, qué el bueno, trabajo, qué bueno. otra cosa es entonces yo no tengo ese conflicto, no me produce, no soy, una cosa es la pega, que claro, uno defiende derechos, y Ajá. otra cosa es la relación personal, que es totalmente distinta y eso yo la valoro mucho y aprecio muchísimo también a mis colegas que tengo como contraparte en las No, qué diferentes bueno. instituciones. Qué bueno, qué bueno. Oye, le comento a la gente que está recién sumándose aquí al programa que estamos teniendo la tremenda entrevista aquí a Gigliola Carlevarino, la cual está muy motivada. Estamos conociendo un poquito de ella, es tremenda académica y también abogada, ¿cierto? Que ha estado trabajando, ha participado, ha fundado algunos estudios que estuvimos conversando un poquito con ella, siempre trabajando en la defensa de la mujer. Trabajó también el tema de la familia. Ahora hace poco estaba conversando un poco sobre los gremios y por supuesto vamos a conocer también un poco sobre ella, su proyección, porque no solamente tiene un bagaje aquí en cuanto a gremio y social, sino que aparte ahora esa experiencia y ese conocimiento que debe ser bastante potente lo quiere proponerlo y quiere dejarlo, ¿cierto?, en el mesón para poder ser utilizado en la nueva constitución. Te cuento a todo el público que está sumando que nos está escuchando a través de la red social de la fanpage de Educación, Tecnología y Juventud, y también este programa lo puedes volver a revivir más adelante en nuestro canal de YouTube. Así que, Gilles, la estábamos escuchando un poquito sobre este tema y, por supuesto, todo este bagaje que tú nos estás comentando, ¿cierto? Te llevó a tomar una decisión que dices, bueno, la experiencia que he tenido, porque, ojo, conversar con familias, conversar con mujeres, conversar con trabajadores, con profesores, deja un bagaje, como tú bien comentabas recién, no es un tema así como que yo hago mi pega y después si te he visto no me acuerdo, no, o sea, queda una experiencia, queda un conocimiento ahí, y esto te llevó, te empujó a lo que estás en este momento ahora, a buscar este camino, ¿cierto? A poder ser partícipe
de este tremendo hito a nivel nacional. Cuéntame un poquito al respecto, si esto te motivó, esto te encaminó a esta candidatura a ser constituyente, y qué opinas al respecto sobre lo que está pasando a nivel nacional, este hito nacional. Cuéntame un poquito. A ver, mira, respecto en lo personal, yo tomé este camino más que todo porque motivada por otras personas, ya, ¿Ya? ¿Ya, ya? entonces, porque siempre he tratado de hacer las cosas bien, de hacer las cosas correctas, como deben ser, de manera correcta, sin pensar en un futuro muy lejano en realidad. De hecho, el año pasado, cuando fue el estallido social, yo dije, esto acá en Arica, las mujeres, las abogadas, no nos vemos nunca, no tenemos como que, tenemos mucho que decir, pero no ¿Ya? estamos reunidas. Entonces ahí convoqué a un cabildo de mujeres, pero de Mira. tal manera que las abogadas de Arica conversáramos con mujeres del ámbito social. Y así ¿Y esto entonces fue un como poquito antes de la pandemia? ¿Fue un poquito antes de la pandemia o no? fue en diciembre del 2019. Ah, En diciembre. justito, así como en la quemada, ya, ya, ya. Y alcanzó entonces a producirse, se alcanzó a armar. Exacto. Sí, Mira, sí, se alcanzó. Lo hicimos, de hecho, tuvo bastante éxito y todas bien contentas. De hecho, íbamos a continuar, pero bueno, en enero ya después uno se toma un poco de relajo. Y luego surgió la pandemia, entonces no sí, pudimos hacerlo. Eh, pero queríamos retomar, hacer actividades, incluso en algún momento pensamos en hacer como un colegio de abogadas solo de mujeres, porque habían cosas que son como nuestras. Pero ya, bueno, a partir de ahí, eh, después se empezó a gestar lo del plebiscito, qué sé yo, y luego que fue el plebiscito del 25 de octubre, que ganó el apruebo, ¿cierto? Entonces en las sí, redes sociales, yo tengo un Facebook que yo lo creé con el ánimo de que fuera un Facebook más bien de como de denuncia social, no mío, no en lo personal, no ah, lo ya, publico ya, nada ya, mío, sino que ya, un, de comunicación de cosas sociales, jurídicas, por supuesto, y también como de educación jurídica. Entonces siempre hacía muchos posteos que eran en ese orden, y de repente empezaron a aparecer tipo 26 de octubre, ya, ¿y ahora quiénes son los constituyentes? Y de repente mi nombre apareció una vez, después otra vez, y después otra vez, y después más de una vez, y yo decía, pero ya. ¿cómo? Qué raro. ¿Te empezaron a Eh, proponer? ¿Te empezaron a claro, proponer? Mira, qué claro. Y buena. después me llamaron unas personas y me dijeron, oye, sabes que debieras pensarlo, debieras pensarlo. Ah, sí, dije yo, puede ser. Después lo hablé con mis hijos y en realidad, bueno, mis hijos son chicos, pero yo tengo una relación muy bonita con ellos. Entonces me dijeron, mamá, pero es que yo creo que si te están proponiendo no puedes negarte. Y yo dije, sí, la verdad, igual soy abogada, entonces como que estar ahí es una cosa muy importante para un abogado. Dije, ya, bueno, voy a ver qué onda. Y así fue como de a poco muy lentamente se empezó a formar esto, ¿cierto? Entonces yo Ya, dije, ya ya, voy a ir dando paso a paso, ya poner así mi es. mejor esfuerzo en cada paso que dé. Entonces primero reuní Mira, un grupo, ya después pensé, ya, lo pensé, dije, ya, si quiero, entonces busqué una lista en la que pudiese ir, porque nunca pensé en ir sola, porque el sistema proporcional que tenemos no está diseñado para ir solo, entonces yo ¿para qué hablar? ¿Para qué hablar? Sí, consideraba muy irresponsable, a pesar de tener apoyo, de ir sola. Entonces yo dije, hay que ir en una lista. Primero pensé en una lista que en realidad no tuvimos mucha química, así que armamos otra lista. Ya ahora yo estoy en una lista con 4 personas más, ¿cierto? Que son Carmen Vergara, Cristian Pinto, que es psicólogo, bueno, Carmen es agrónoma, Billy Suchel, que él es abogado y es afrodescendiente, y a, Willy, y a la Marjorie Vázquez, que la Marjorie lamentablemente nosotros la inscribimos, pero le apareció como a mucha gente que tenía estaba en partido político del año de la pera. ya, Y ella jamás, así como cuando tú firmás por las ballenas, entonces ya, sí, sí, ella sí. también, claro, sí, sí Ya, fue, pues. ya, ya, ya. Entonces, con ella tuvimos que hacerle, de hecho presentamos hace poquito su reclamación, que yo creo que le va a resultar, pero Marjorie, ella es presidenta de FEMPRU, que es de los profesionales universitarios del hospital, porque ella es tecnóloga médica. Entonces yo quise Mira, formar una lista bastante variopinta
que fuera de todos los sectores. Sí, porque yo dije, yo me manejo en tema legal, pero hay un montón de temas que no me manejo, entonces acá yo quiero armar una lista que sea no solamente una lista como, entre comillas, utilitaria para ir al plebiscito, para ir a la elección, sino que yo quiero armar una lista que realmente abarquemos hartos sectores de la sociedad, de tal manera que seamos un aporte, incluso sin salir Mira, elegido. mira. Oye, Entonces, y cómo se llama para la gente que quiere buscar? ¿Cómo se llama la lista? ¿Le pusieron la algún lista nombre? es tipo, lista Arica siempre Arica, porque es de Arica, Mira, solo clasicazo. Arica Ya, siempre Arica. ya, Dijimos, no, porque acá esta lista, además, para nosotros era muy importante que nosotros éramos de acá. Dijimos, no, esto ya basta como de que traigan candidatos afuerinos, que vienen como de una manera como muy de Dios a resolver todos los problemas. No, o sea, acá nosotros somos personas como cualquier otra. ya, ya, Y ya, ya. que estamos en la Constitución, que quizá sabemos un poquito más por nuestras profesiones, pero tampoco lo sabemos todo y queremos estar ahí como también para que Arica sea presente. Así que Mira, armamos esta lista, Arica siempre Arica. Bueno, con los patrocinios nos fue súper bien, así que, sobre todo a mí, entonces dije yo, mira. como me alcanzan los patrocinios para tener lista, así que yo voy a armar mi lista y finalmente armamos esta lista Arica siempre Arica con personas con las que tenemos los mismos valores, que son Mira. valores de ética, de responsabilidad, en fin, estos mismos Eso valores es, que nosotros hemos tenido siempre. Eso es lo importante porque para la gente que se maneja justamente con el tema de las listas, ¿cierto? Que al final la idea es que las listas representen un encuentro en puntos, en visiones, en metas, en objetivos. Esa es la idea, y justamente lo que tú me comentas hace referencia a eso. Oye, yo quiero mandarle un saludo rapidito a Willy Suchede, pedazo de personaje ariqueño y que lo tengo dentro de la lista. Conversé con él hace harto tiempo, él me dijo que quería participar, así que vamos a ver si agendamos más adelantecito un sábado para conversar también Y es con genial. Willy. Ujú. Tremendo, tremendo, tremendo emprendedor y también dirigente social. Ujú. Así es, Oye, así es. mira, te comentaba de que justamente estábamos escuchando un poquito sobre la proyección, sobre este bagaje, y de hecho dentro de la entrevista estuviste conversando sobre temas de que en aquellos tiempos cuando trabajabas con el tema de los derechos de la mujer, ¿cierto? En un tiempo en el cual daba un poquito de dificultad, era un poco más disruptivo hablar del feminismo, y justamente son cosas que tienden a conversarse para esta nueva constitución dentro de la visión que tú tienes como candidata. ¿Qué opinas, por ejemplo, no solamente de lo que es la raíz del feminismo, por ejemplo, del tema de la cuota, por ejemplo, del tema de la paridad? ¿Cuál es la referencia que recibes de ello? ¿Estás a favor de ello? ¿Cómo crees que debiera como resultar esto en cuanto a entidades públicas y privadas? Porque siempre está ese debate, ¿cierto? De la paridad en lo público, paridad en lo privado. ¿Cuál es la opinión? ¿Cuál es tu visión al respecto de la experiencia que has tenido a lo que lleva eso? Bueno, yo creo que no puedo estar en desacuerdo, ¿cierto? Ya, Pienso, de hecho, gracias a la paridad es que tenemos muchas mujeres candidatas a constituyentes. mira, buen Y yo creo punto. que precisamente se nota eso en las elecciones de los otros cargos, ¿no? Es decir, no hay ninguna candidata a alcalde, no hay candidata a gobernador, gobernadora. Concejales me parece que hay más mujeres, entonces, pero tampoco hay una cuota previamente establecida. Ajá, ajá. Y Eh, tú, dentro de tu visión, ¿sientes que el tema de trabajar las cuotas viene a apoyar? ¿Sientes que es como algo como positivo dentro de la... Porque se está hablando mucho de varios puntos, pero entre eso se conversa mucho el tema de la cuota paritaria. sí. Mira, o sea, por supuesto que estoy de acuerdo, pero yo quiero decir también por qué estoy de acuerdo. ¿Ya? Ya, ya, ya. Porque muchos de los argumentos que rechazaban estas cuotas, ¿ya? Y si Ya, hablamos de cuota, también podemos hablar de cuota indígena, por es supuesto. decir, ¿cierto? Las cuotas de grupos que no son minoría, pero sí han estado más alejados de la trastienda política. ¿Por qué estoy de acuerdo? Porque lo cierto es que, ¿cierto? Sin responsabilizar directamente a nadie, sino que es parte de la historia, Ujú. en la historia de la humanidad
las mujeres siempre hemos ocupado un lugar secundario, ¿cierto? Ya. Salvo aquellas situaciones eh, que por, digamos, por disposición expresa no importa el género, como por ejemplo te estoy hablando de la monarquía inglesa, ¿cierto? En que da lo mismo si es rey o reina, ¿cierto? Siempre el primer hijo. Eh, pero en las otras dimensiones, las mujeres hemos estado en lugares secundarios, ¿cierto? O sea, basta con Sí, pensar, es ¿cierto? Que cierto. detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, o sea, detrás de, Sí, a la frase, desde la frase, sí, sí. sabes de la frase, ¿cierto? Entonces, eso ha provocado que las mujeres tengamos menos experiencia también política, digamos Ah, históricamente ya, ya. hablando, Sí, sí, ¿ya? sí, No sí, sí, ahora, se sino ofende. que desde el punto de vista histórico, porque hemos tenido menos oportunidad de participar también. Entonces, Ujú, me parece que la cuota lo que hace es poner una suerte de piso o escalera, si tú quieres, que ujú, empareja la cancha por todos esos años, esos siglos en que las mujeres no hemos tenido ese acceso. ¿Ya? Entonces, como ujú. decir, a ver, acá el Congreso está formado por 70% hombres, 30% mujeres. ¿Pero por qué está formado por 70% hombres? Porque resulta que las mujeres recién tenemos voto desde 1950, es decir, estamos hablando de un poquito más de medio siglo, sin embargo los hombres la han tenido por siempre, ¿cierto? Correcto, sí, Sí, pues correcto. pensamos Sí. en eso, chuta, pensar que hace medio siglo nomás, mi abuela nació sin poder votar. Mira, Mi abuela nació, mira. mi mamá igual, cuando mi mamá nació, todavía las mujeres no teníamos derecho a voto, no éramos ciudadanas. Entonces, No, imagínate. imagínate, entonces necesitamos Ujú. una ley, necesitamos un sistema que permita subir inmediatamente, rápidamente, ¿cierto? Esa equidad. Porque si no lo Ajá. subimos ahora, vamos a tener que esperar como o sea, 2 siglos para que emparejar. Y en esa época también los hombres van, entonces nunca se va a emparejar esa cancha. Nunca se va a Sí, emparejar esa. sí, no, Ya. es un punto potente que deja. Entonces, por eso estoy a Y favor. No, no es que muchos dicen, no, que estamos metiendo la mano en el voto. No estamos metiendo la mano en el voto. Esto simplemente estamos emparejando la cancha. Nada más que eso. Ahora, hay que claro, tener presente que la Convención Constituyente, en los términos en que ya fue diseñada gracias a la paridad, es única en el mundo. Entonces, por mira, fin, gracias a esta constitución, que van a ser a partir de la Convención Constituyente, vamos a tener una constitución que no sea patriarcal, que en el fondo es la que tenemos ahora, que no solamente es bastante transgresora de derechos sociales, no fue diseñada para proteger derechos sociales, sino que además está hecha por 5 hombres bajo cuatro paredes, ¿no? Entonces, no, y, no y- comprende todos los ámbitos. y dentro justamente lo que estás comentando es súper interesante, dentro de las cosas que se pueden llegar a construir, ¿cierto? En esta nueva constitución, hay puntos en los cuales se pueda trabajar la raíz, porque yo soy informático profesional, entonces me gusta llamarle como el sistema operativo del país, ¿cierto? Entonces, es como dentro de estas reglas, estas políticas, estos estatutos que son la raíz de lo que construye hacia arriba lo que son las leyes. Dentro de la Constitución, ¿existe una forma o algún punto que se pueda trabajar desde tu perspectiva que pueda mejorar el sistema penal que tenemos, el sistema delictual, frente a una gran cantidad de denuncias que hay por la parte femenina, por la parte de mujeres, frente a la violencia, frente al maltrato y frente al poco apoyo y la poca protección que se le da a la mujer? ¿Crees tú que hay algún punto que se pueda trabajar desde la Constitución o esto es algo que solamente se puede ver por la parte legal, que no tendría que ver la Constitución? Cuéntame qué opinas al respecto. Sí, no, yo creo que sí se puede abarcar desde el punto de vista constitucional. O sea, de Ujú, hecho, ujú. actualmente hay tratados internacionales que han sido suscritos por Chile hace mucho tiempo. Estoy hablando de Belén do Pará, que es el tratado internacional que, contra la tortura de mujeres. Esta fue suscrita en el año Ya, ya, ya. 1996. A ver, no, fue el año 94, es decir, antes de la ley de violencia intrafamiliar en Chile, que fue suscrita la primera ley de violencia intrafamiliar en Chile fue publicada el año 96. Esa convención, Belén do Pará,
que protege, ya, ¿cierto?, a la ya, mujer ya. contra todo tipo de tortura, esa convención fue anterior a la ley de violencia intrafamiliar. Sin embargo, la primera vez que ha sido utilizada en Chile como norma directa, ¿cierto?, para respecto de un delito particular fue el año pasado, cuando se decidió la prisión preventiva de Martín Pradena, en el caso de Mira. Yabarra. Entonces, si nosotros tenemos un estatuto constitucional, ¿cierto?, que es la norma de más alta jerarquía en nuestro sistema, que Ujú. obligue, ¿cierto?, a la aplicación directa en tribunales de tratados internacionales que protegen a la mujer, entonces ahí Ya. los jueces no van a tener otra alternativa que aplicar esas normas. ¿Ya? Y aquí tenemos muchas normas, tenemos a Mm. Belén do Pará, también tenemos a la CEDAW, que es la Convención también contra toda forma de discriminación contra la mujer, ¿ya? Ya, Que ya, también ya, podría ya. ser aplicada directamente por los tribunales de familia o por los tribunales penales. En vez de aplicar otra normativa, porque hay que tener presente también para entender esto, Mario, que Ya, ya, Chile, ya. cuando modificó la reforma procesal penal, estableció también una serie de estatutos bastante protectores de los imputados, ¿ya? No con el afán de Ya. defender a los delincuentes, sino que en esa época era demasiado inquisitiva, es decir, tú, no sé, pues, cometías un delito y tú inmediatamente eras culpable, pasabas no sé cuánto tiempo preso y después podía resultar que no lo eras y Ya. era muy inquisitivo, no era bilateral, no era transparente. No era Eso equilibrado. Ujú, ujú. Eso fue muy criticado a nivel internacional, incluso Chile dejó de recibir préstamos internacionales, de Ah, participar comercialmente por este tema, porque finalmente era una violación a los derechos humanos. Entonces, Chile se ya. vio obligado a modificar la normativa procesal penal, pero al modificar en la normativa procesal penal, lo que ocurrió es que al establecer un estatuto más protector, ¿cierto?, de los derechos humanos de todas las personas, entonces ese mismo estatuto se aplica a los violadores o agresores de mujeres. Entonces ahí surge una disyuntiva. Porque, ¿qué pasa? Mm. La normativa protege a todo imputado, ¿cierto?, que tenga un juicio justo, que sea proporcional, pero cuando se trata de delitos de mujeres o contra mujeres, muchas veces esta normativa con la normativa que protege a la mujer se colisionan. Entonces, Mm. a eso me Ya. refiero yo con una justicia con perspectiva de género, porque la perspectiva de género permite ser más flexible, evaluar que ese tipo de agresor, ¿cierto? No es el mismo agresor. Mira, te voy a poner un caso muy, muy simbólico, el caso de Ámbar, ¿ya? Ya, sí. Muy conocido a nivel nacional, sí. Ujú. Si a ese sujeto que lo dejaron libre le hubiesen aplicado normativa internacional que protege a la mujer, ese hombre no hubiese podido quedar libre. ¿Ya? ¿Por qué? Ya. Porque se hubiese determinado que este agresor que ya había matado mujeres, había violentado mujeres, tiene un perfil que lo hace que sea muy difícil que este sujeto se rehabilite. ¿Ya? Porque estas personas no es que sean enfermas, pero tienen un perfil determinado que es bastante, entre los que trabajamos en esto, lo sabemos, muy uniforme. Ya son personas narcisistas, personas que no valoran a la mujer, personas que las ven como objeto, etcétera, etcétera. Entonces, esta Ajá. persona hay que entender que es muy difícil que cambie. No es el mismo delincuente que roba, que te entra a robar un banco, por decirte. No es el mismo delincuente que comete delitos contra la propiedad, no es el mismo perfil del narcotraficante, Ya, ya, ¿ya? ya. No es el mismo perfil, ¿ya? Mm. Esto es otro tipo de perfil. Entonces, Ujú. este tipo de perfil son personas que tienen ya un tema de misoginia, que eso no va a cambiar. Por lo tanto, si nosotros aplicáramos esta normativa internacional a estos sujetos también se regirían por otras normas que limitaría, ¿cierto?, su eh, en libertad provisional, ¿cierto? Ya no, porque este hombre en realidad entre los parámetros agresores para la mujer califica en el máximo, por lo tanto no puede salir, o si sale tiene que estar con otro tipo de medidas, etcétera, etcétera. Pero esa No, perspectiva no. de género Ujú. no se tiene en Chile, porque Ya. se califica a todos los delincuentes en el fondo, para hablarlo en términos coloquiales, con la misma vara, pero no pueden ser medidos con la misma vara, porque son Claro. diferentes tipos de personas.
No, por ¿cierto? supuesto, por supuesto. No, das un punto súper interesante porque yo siempre he debatido con gente cuando conversamos al respecto y yo siempre he sentido que el sistema como penal que tenemos falla un poco en el tema de dar a conocer, creo yo, la arista más importante para mí cuando se refiere a un crimen, para mí siempre ha sido el dolo. Creo que a mí, en lo personal, una opinión como súper personal, pero para mí siempre ha sido como el dolo, porque justamente existen situaciones en las cuales suceden, no sé, como tú bien dices, robos, asaltos, ¿me entiendes? Cosas así, pero siempre pasa, como tú bien comentas, el perfil de la persona que tiene como literalmente un desprecio por la vida, ¿cachai? Es Exacto. como, hay como un tema de que no le importa, y otras personas que realmente tienen una situación en la cual quizá llegaron a esa situación de robo o de crimen por alguna necesidad, alguna cosa, y que pueden realmente reincorporarse a la sociedad, porque quizá hay un tema quizá, no sé, económico, social, bueno, tú sabes que toda esta explosión que sucedió a nivel nacional porque realmente existe una diferencia gigantesca entre lo que es el tema económico, de que la cancha no está para nada equilibrada y que justamente llegamos a eso. Yo comparto fuertemente lo que tú me comentas y qué interesante que tú te manejes con estos conocimientos que se está conversando y que justamente puedan utilizarse dentro de esta nueva constitución y que de hecho podrían como dejar una marca. Hay una fuerte tendencia por el lado de justamente trabajar el tema del feminismo y que tenga parte dentro de este proceso. Cuando tú escuchas la palabra feminismo, feminista, ¿qué se te viene a la mente? ¿Qué es lo que sientes tú? ¿Sientes alguna representación? ¿Sientes que hay un enfoque de ello? ¿Qué es lo que sientes tú cuando la gente habla del feminismo? A ver, lo que siento yo cuando la gente habla de feminismo, yo siento que todavía genera Ya, rechazo, ya, ya. genera división. Pienso que la palabra no quedó muy bien puesta, porque feminismo más bien significa igualdad, Ya, pero se entiende que es como lo opuesto al machismo, es decir, el machismo es todo para los hombres, feminismo todo para las mujeres, y no es así, ¿ya? Entonces entrar a claro, explicar un concepto creo que no es lo más agradable, no es, claro. pero Ya, que ya. genera un poquito de rechazo en muchas personas, eh, pero por otra parte concuerdo con los postulados. Ahora, también hay feminismo y feminismo. Dentro del feminismo hay varias variantes, ¿ya? Ya, ya, Está ya, el ya. feminismo separatista, está el feminismo queer, está el feminismo, ¿cierto? Hay diferentes variantes. Entonces, Mira, ahí ya en ese ámbito mira, yo tampoco me meto tanto porque como en todas organizaciones, hay diferentes variantes que igual son válidas. Pienso que ahora lo importante es simplemente emparejar esta cancha. Ahora, claro. antes de pasar a este tema, Mari, yo quería precisarte algo Cuéntame. que dije anteriormente. Ya, ya, ya. Sí, sí. Yo creo que el sistema procesal también está muy bueno, ¿no? Pienso que si algo es necesario en Chile, es contar con una defensa especializada para la víctima, ya Ya, una ya, ya. defensa que sea realmente eficiente y eficaz, porque el sistema creo que se fue muy para el lado del imputado porque está un ministerio público bastante controlado, ¿cierto? Que cómo deben llevar las investigaciones, y por otra parte tenemos una defensa, la defensa eh, licitada, ¿cierto? La defensa penal, que tiene bastantes recursos y que defiende a los imputados, cosa que está muy bien, pero faltó esta otra arista, ¿cierto? De la víctima. Y ahí, Ya. ¿cierto? Yo creo que debe haber una defensa para la víctima y una defensa también para la mujer. Y yo, de verdad, si tú me preguntas qué es lo que a mí me gustaría que hubiese un sistema procesal exclusivo contra la violencia intrafamiliar, contra la violencia de género. Porque Mira. actualmente una agresión contra una mujer, desde la más básica, que es psicológica, hasta la más grave, que es un femicidio, pasa como por 3 o 4 entidades. Primero familia, después Ministerio Público, después garantía, después... Ahí, ¿cierto? Son demasiados los entes que lo miran y va perdiendo, cada uno tiene su propia forma de mirarlo. Si hubiese un solo tipo de tribunal que defendiera, ¿cierto? Desde la más básica hasta la más grave, sería muy distinto, ¿cierto? Porque habría como una historia de la persona en que se puede ir evaluando y a lo mejor detener antes que ocurra un femicidio, ¿cierto? Eso quería Mira. precisar porque me parece muy relevante que Sí. eso también esté dentro de la Constitución.
De hecho, hace poco Mira, nomás me llamó una conocida, una amiga, que me dijo, oye, ¿sabes qué? Hay delitos en Arica que no se han sancionado bien, que todavía no tienen pena y que han ocurrido hace mucho tiempo, ¿cierto? Delitos contra la mujer. ¿Qué pasa con eso? Y yo le digo, bueno, pero tienen querellante, tienen abogado. Me dice, no. O sea, yo digo, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que la familia de la víctima, el Estado no le pague un buen abogado querellante, que tenga que ellos sacar de su bolsillo para pagar millones, porque la defensa penal es muy cara, porque es difícil, es muy especializada ajá, para defender porque le mataron, o sea, a la mamá, a la abuela, a la hija. Eso debiera financiarlo el Estado. Una defensa sí, ah, especializada. Igual como le financia la defensa a los imputados, que es justo, bueno, lo justo es que también le financie la defensa a la víctima. De por la misma supuesto. manera especializada, claro. Entonces, pienso que ahí también sería más igualitario en una constitución que esté un organismo de esas características. Mira, no, no, buenísimo, buenísimo. Es un punto el cual comparto también en ese sentido. De hecho, hay muchas cosas que yo desconocía por el tema de no tener la profesión. Yo siempre he encontrado tan fuerte la existencia de la gente que estudia Derecho, de la gente que es profesional con el tema de ser abogado o abogada, ¿cierto? Porque en ese sentido es interesante saber cómo existe una profesión que nos enseña a conocer nuestros propios derechos. Siempre he encontrado como que es como súper disruptivo pensar que nuestros derechos sean tan complicados como para necesitar que alguien como que literalmente, aquí tenemos a Carolina que es nuestra intérprete de lo que es el lenguaje de señas, y para mí los abogados, las abogadas son los intérpretes del lenguaje de nuestros derechos. O sea, es como algo súper interesante, o sea, que sea tan Mira, necesario. es interesante eso que tú Ujú. planteas, porque una cosa que también a mí me ha movido bastante, y que tú, si tú ingresaras a mi Facebook, lo ¿Ya, puedes ver, ya? es esta oscuridad jurídica, que yo creo que no debería ocurrir. Ya, de hecho, yo pienso, seguramente la mayoría de las personas cuando piensan en un juicio ven así como una imagen oscura, así, entrando a un tribunal oscuro, así Ya. como que, claro, y lo peor es que llegan las personas a tribunales y le dicen, mire, te quiero pedir tal papel, ah, ya, pero eso no se hace de esa forma. Pero ¿cómo se hace? No, tiene que ir donde un abogado. Y ahí, hasta ahí quedan, ¿cierto? Esto es como un cuello de Claro. botella, porque, chuta, ir donde un abogado, ya, hay que poner lucas, hay que buscar uno que sea bueno, uno que no me demore tanto. Entonces, en el fondo se trata de cosas sencillas. Entonces, para mí ha sido muy importante antes, no ahora, antes, desde siempre, acercar, ¿cierto?, estos conocimientos de los derechos a las personas. Así lo hacía con los profesores, así lo hacía con la gente de los consultorios, que yo les decía, sí, pero es que ustedes, por ejemplo, cosas bien básicas, pues de repente me dicen, mire, yo consulté con el abogado del servicio y me dijo que tenía que hacer las cosas de esta forma. Y yo le decía, pero ¿cómo le consulta al abogado del servicio? Le digo, ¿cómo le consulta al abogado a su empleador? Pues si el abogado a su empleador le va a decir lo que le conviene al empleador, no lo que le conviene a usted. Claro, Ah, qué buen punto, me ¿eh? decía yo, pero mejor consúltelo conmigo. Ah, tiene razón. Entonces ahí de a poco la gente va aprendiendo de sus derechos. Ya, y no es que hay que dar una clase, sino que eso debería ser una dinámica normal. ¿Cierto? Que la gente Ajá. supiera que hay cosas que no se le pueden hacer en el trabajo, hay palabras que no se le pueden decir, hay cosas que no se pueden pedir. Eso debería ser algo normal. Qué ¿Cierto? Y buen los punto. empleadores igual, ¿ya? Y así en todos los ámbitos. Co- Entonces, Qué, es necesario eso, es qué buen, necesario que el tema jurídico deje de ser una oscuridad. mira, qué buen punto el que estás dando. Entonces, dentro del pensamiento y de esta oportunidad de escribir una nueva constitución, ¿estás de acuerdo con que en el sistema educativo vuelva un poco la materia como de conocimientos civiles? ¿Te O sea, gustaría dentro de la constitución? por supuesto que sí, por supuesto que sí. O sea, de hecho, Billy, él tiene una ONG que se dedica a hacer educación Por supuesto. cívica. Ajá, Sí, ajá. pero claro que debería estar dentro de los derechos de la escuela. Mira, te voy a poner un ejemplo. El año antepasado, no, fue el año pasado. Sí, el año pasado. Ya, ya. ¿Estábamos o no estábamos en pandemia? Con eso te acordás el tiro. Antepasado, antepasado. Ya, Claro, porque resulta que tú sabes que en los colegios a los niños les permiten ir con buzo, con polera, ya. Yo estoy a favor de que no se ocupe uniforme, pero el asunto es que está bien, ya. Y de repente a una profesora X se le ocurrió pedir camisa, ya. mitad de año.
Ya, no, Ya. que ya hay que pedir camisa, los profesores dijeron que tienen que pedir camisa. Entonces, y mi hijo me dice, mamá, no, hay que ir con camisa. Yo le digo, sí, pero yo no te puedo ir a comprar la camisa. Le digo, aparte que ahora en este momento del año son súper caras. A principio de año valen 2 lucas en el líder y ahora valen 12.000 en la feria. Claro, Pues. Entonces yo claro, no justamente. tengo camisa. Ujú. Además que no te va a hacer estudiar mejor, no, es que mamá, que no sé qué, es que lo están pidiendo, pero es que no, pues, digo, no corresponde eso, no está en el estatuto del colegio, qué sé yo. La cosa es que le mandé, no fue con camisa, fue con polera. Ya. Y igual le di un poquito de vergüenza, pero le dije, te voy a mandar una comunicación. Y le mandé una comunicación explicándole a la profesora en términos muy educados, por supuesto, por qué ahora no se podía pedir camisa, ¿cierto? Porque la gente, ¿cierto?, está preocupada de otras cosas, porque la vale más cara, porque es un gasto innecesario, porque no tiene nada que ver con el tema de educar, que por último podría haberse pedido al principio, pero no ahora, ¿cierto? Claro. En fin, una serie de reglas que son como de lógica, Ujú. eh, educadamente, por supuesto. Sí, Y sí. me dice, mamá, ¿sabes que la profesora se llevó la comunicación y me la devolvió y venía firmada por el inspector general? Y venía firmada por ella, por el inspector general. El asunto es que ya después a nadie le pidieron camisa. Eh, Oh, mira. claro, porque también los apoderados en el grupo me decían, oye, ¿se puede o no se puede? Y le decían, no, le decía yo, porque en realidad no lo pidieron. Una apoderada fue a hablar con la jefe de UTP. Entonces, finalmente, conocer tus derechos te da herramientas para que podamos vivir en una sociedad mejor. Si eso Ujú. de eso se trata, una sociedad más conversada, más civilizada, que no te vas a ir al, oye, yo no quiero camisa y qué sé yo, no, sino que, oye, conversémoslo. Se entiende, se ¿No? entiende. No, oye, Se trata de la experiencia que nos cuenta es súper interesante porque refleja un flagelo que hay tremendo a nivel nacional y que es justamente por la parte educativa que nos han quitado temas como justamente la materia de lo que son los derechos civiles. También algunos plantean que podía entrar economía porque nos construyen como maquinitas de consumir, ¿cierto? Desde muy pequeños. Han quitado cosas como arte. Gilbert, en este momento me encantaría preguntarte un sinfín de cosas, pero estamos llegando a los últimos minutos del programa. De hecho, te cuento que el tiempo vuela cuando uno realmente se entretiene, se divierte, pero no sin antes darte la oportunidad de comentarnos un poquito, ¿cierto? En estos últimos minutitos que nos queda, sobre la proyección que tienes, ¿cierto? Sobre esta propuesta y sobre esta tremenda oportunidad de tenerte a ti y a la lista como candidata a esta constitución, ¿no? Una conclusión de Gilbert que está motivadísima para poder participar en esto. Cuéntanos en este cierre, estos últimos minutos de programa. bueno, mira, como conclusión, yo creo que las personas aprovechemos este momento, ¿cierto? Este momento cívico. Ajá. Primero que todo, que no se abstengan de concurrir en su momento, ¿cierto? De manifestar su opinión por quien sea, ¿cierto? Lo importante es que lo hagan. Ya, o sea, imagínate, en Arica el padrón electoral es de 191.000 personas y el 25 de octubre lo máximo que votaron fueron 85.000, es decir, tenemos más de 100.000 personas que no han ido a votar y no van a votar. Entonces, primero que todo eso, ¿ya? Ya, ya, ya. Aprovechar estos espacios. Segundo, también aprovechar el espacio de aprender. Ya pienso, al menos en mi caso, mm, el objetivo no necesariamente es ser elegida. A lo mejor me van a decir, oye, pero ¿cómo? O sea, no, es que de Ya. verdad que no, porque creo que la idea acá es participar de este proceso Ujú. y si finalmente se resulta, quien sea de mi lista, resulta alguien electo, es apoyar el proceso constituyente. Y si finalmente tampoco resulta alguien elegida de la lista, no importa, porque en realidad yo a todos los candidatos que son de constituyentes los considero buenos candidatos y de hecho los conozco a casi todos y si no los conozco los voy a conocer para poder participar cuando ellos estén y apoyarlos con las ideas que a mí me parece que son relevantes. Entonces, Mira. pienso que la idea es esa, ¿cierto? Motivar la participación ciudadana. Eh, no me parece que al menos la elección de constituyente sea una elección que
que se pueda medir en términos como de ego o de decir, hoy ya yo quiero salir, porque no, o sea, no es ser una autoridad, es ser un representante del manifestar ciudadano de una localidad. Entonces, en esos términos, a mí me parece bien ser, ser el representante o ser el ciudadano que va a manifestar esa voluntad. Lo importante es participar. Entonces, No. creo que desde ese punto de vista, eso es lo importante de este proceso, un proceso único en Chile, también en el mundo, ¿cierto? Y del que no debemos restarnos, nadie. Buenísimo, buenísimo. Oye, con esas tremendas palabras empezamos ya a dar el cierre del programa y antes de darle el espacio para que mande los saludos ahí, Gilera, quiero saludar a la gente que estuvo con nosotros. Un saludo con harto cariño a Bernardo Choque Tolmo que nos dice excelente, saludos Mario. También a Luis Fernando Casado, un saludo grande Mario que nos saluda desde el sur y también Carmen Lía Vergara que dice lista Arica, siempre Arica. Ah, un saludo para ella. Mira, hay harta gente ahí compartiendo con nosotros. Oye, así que a despedirnos y no sin antes unos minutitos para mandar un saludo a alguien, Gilles, antes de irnos. Y bueno, mandar saludos, por supuesto, a las personas de mi lista Arica, siempre Arica, Ajá. que estamos trabajando bastante en hacer algo bien hecho. Así que un saludo fuerte a todos ellos, también al equipo que son de la lista. Y también, bueno, quiero mandar un saludo bien especial porque antes de entrar estuvimos conversando con la intérprete, entonces quiero mandar un saludo a mis tíos de Santiago, a mis tíos que ya son sordos también, y les dije que lo vieran. Y a, Mira, bueno, y a toda la comunidad sorda, tanto de Arica como de Santiago, eso también, bueno, quizás para otra oportunidad lo podemos conversar, un sí, tremendo tema que sí, estuvimos sí, hablando. sí. Así que bueno, y a mi familia, por supuesto, a mis hijos, a todos quienes me acompañan y siempre me ayudan. Gracias. Buenísimo, buenísimo. Oye, yo te mando un saludo a ti, Igle, agradecer la participación, que haya aceptado también la invitación, al público que nos acompañó. Me sumo a tu saludo, ¿cierto? A Carolina, que está con nosotros, Vidal, que está en la parte de la interpretación de la lengua de señas, y por supuesto, toda la gente que nos ha acompañado. Así que muchas gracias por acompañarnos a este show. Recuerden buscarnos, ¿cierto? A través de las redes sociales, Educación, Tecnología y Juventud, y por supuesto ahora estamos dándole muy fuerte a lo que son el tema de las candidaturas, pero este proyecto quiere seguir con más temporada y como bien dice Giglela, queremos trabajar más adelante también con temas que tienen que ver, por supuesto, con salud, con educación y por supuesto lo que dice nuestro proyecto, ¿cierto? Educación, tecnología y también la juventud. Así que agradecer la participación, agradecer al equipo que está detrás y por supuesto nos vemos en la siguiente entrevista. Nos vemos chicos, chicas. Chao, chao.